Hola, buenos días. Soy Albert Masdeu y bueno, pues vamos a seguir con la temática que iniciamos en el vídeo anterior acerca de los 7 sermones a los muertos de Jung. Como podéis intuir, buena parte de los temas que se han hecho famosos en relación con Carl Gustav Jung están desarrollados en ese texto. Entonces, pues bueno, pues hoy vamos a desarrollar más motivos que están incluidos pues dentro del, del amplio, el amplia, dentro del amplio desarrollo que le da en esa obra Carl Gustav Jung a su pensamiento. ¿Mm? Vamos a hablar, en primer lugar, de manera muy sucinta, pues acerca del Sermón Tercero. El Sermón Tercero nos habla acerca del misterio de Dios, el diablo y la complejidad de la vida. En el tercer sermón de los 7 sermones a los muertos, Carl Jung aborda la dualidad entre Dios y el diablo, que es un tema central en la cosmología junguiana y en las tradiciones espirituales de las que extrae su inspiración. Este sermón profundiza en la comprensión de estas dos figuras no sólo como símbolos de las fuerzas cósmicas y morales que estructuran la vida humana, sino también como aspectos esenciales del proceso de individuación y del desarrollo de la conciencia. Jung rechaza una visión simplista en la que Dios y el diablo son enemigos irreconciliables y en su lugar propone una visión más holística, en la que ambos son aspectos necesarios de la psique humana y del equilibrio cósmico. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, no son fuerzas externas que el individuo debe elegir o rechazar, sino que forman parte de una totalidad más amplia que debe ser integrada y reconciliada en la psique. En el sermón, Jung describe a Dios y el diablo como dos grandes opuestos que gobiernan el universo y la vida psíquica. Dios simboliza el principio de la luz, la creación, el bien y el orden, como explicábamos, mientras que el diablo representa la oscuridad, la destrucción, el mal y el caos. Aunque estos dos principios son opuestos, Jung los concibe como complementarios, ya que ambos son necesarios para mantener el equilibrio en el cosmos y la psique individual. Dios es el arquetipo del principio creador, la fuerza que impulsa la expansión de la conciencia, la unidad y el orden. En la psique humana, este principio está representado por el logos, la fuerza de la razón, la claridad y la estructura. Dios también es el símbolo de la iluminación y de las aspiraciones más elevadas del ser humano hacia lo divino y lo trascendental. En el contexto de la psique, Dios representa el principio de luz y conciencia que busca iluminar lo oscuro e irracional. Es la fuerza que guía al individuo hacia una mayor comprensión de sí mismo y del mundo y que proporciona un sentido de propósito y dirección. Dios también es el principio que da origen a la vida y el desarrollo. Este proceso de creación no se limita al plano físico, sino que incluye el crecimiento espiritual y psicológico. Dios, por lo tanto, desde este paradigma, es el símbolo del potencial humano para alcanzar los estados más elevados de conciencia y la plenitud psíquica. El diablo, por el contrario, simboliza las fuerzas de la oscuridad, la destrucción y el caos. En la psique humana, el diablo representa el inconsciente, los impulsos reprimidos, la sombra y los aspectos que el ego consciente rechaza. Aunque el diablo suele asociarse con el mal, Jung ve estas fuerzas como necesarias para la transformación y el crecimiento psíquico. En la psicología junguiana, la sombra es la parte de la psique que contiene los aspectos reprimidos y no reconocidos del individuo. Estos aspectos suelen ser vistos como negativos o peligrosos, pero también contienen un enorme potencial para el crecimiento y la creatividad. El diablo es un símbolo de esta sombra, de las fuerzas oscuras e irracionales que deben ser confrontadas y reintegradas para alcanzar la totalidad psíquica. En este sistema, la destrucción forma parte del ciclo de transformación. El diablo también representa el principio de destrucción, pero no en un sentido puramente negativo. En el ciclo de muerte y renacimiento, la destrucción es una etapa necesaria para que algo nuevo pueda surgir. En este sentido, el diablo es el símbolo de la disolución de las estructuras psíquicas que deben ser destruidas para permitir el crecimiento. Jung sugiere que en lugar de ver a Dios y al diablo como enemigos irreconciliables, debemos comprenderlos como dos fuerzas opuestas
que necesitan ser integradas para alcanzar la totalidad. Este es un tema central en el proceso de individuación, donde el individuo debe confrontar tanto las fuerzas luminosas como las oscuras dentro de sí mismo para lograr un equilibrio interno. Uno de los aspectos más importantes del sermón es la necesidad de confrontar y aceptar la sombra representada por el diablo. Jung advierte que si ignoramos o reprimimos estos aspectos oscuros de nuestra psique, corremos el riesgo de que se manifiesten de maneras destructivas. El proceso de individuación requiere que el individuo enfrente su sombra y aprenda a integrarla en su vida consciente. La sombra como parte esencial de la psique. En el sistema de Jung, está relacionada con ese sustrato en donde percibimos pues esas fuerzas que nos amenazan muchas veces, que tienen tendencia a surgir de manera inopinada en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Jung no ve la sombra como algo puramente negativo, sin embargo. Lo ve como una parte esencial de la totalidad psíquica. Contiene aspectos reprimidos que cuando son integrados pueden enriquecer y expandir la conciencia del individuo. La confrontación con el diablo o con la sombra es una fase esencial del proceso de individuación. La transformación a través de la oscuridad conlleva la integración de la sombra e implica un proceso de transformación en el que el individuo debe enfrentarse a sus miedos, sus deseos reprimidos y sus aspectos oscuros. Al confrontar estas fuerzas, el individuo puede trascender las limitaciones del ego y puede alcanzar una forma más equilibrada y completa del ser. El sermón enfatiza que la verdadera totalidad psíquica solo se alcanza cuando el individuo ha integrado tanto las fuerzas de Dios como las del diablo. Esto no significa que el bien y el mal sean indistinguibles, sino que ambos deben ser vistos como aspectos necesarios dentro del equilibrio psíquico. Para Jung, la plenitud implica la reconciliación de los opuestos, y esto incluye la integración de la luz y la oscuridad, el bien y el mal, en el ámbito de la psique individual. La totalidad como integración de los opuestos es otra cuestión que está muy presente en este sermón. La integración de Dios y el diablo es un símbolo de la unidad de los contrarios, y es un tema central en la obra de Jung. El individuo que ha alcanzado la totalidad psíquica es aquel que ha aprendido a aceptar y equilibrar estas fuerzas opuestas dentro de sí mismo, sin identificarse exclusivamente con uno de los dos lados. El proceso de individuación culmina en la realización del self, que es el arquetipo de la totalidad. El self incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, lo luminoso y lo oscuro, lo masculino y lo femenino. La integración de Dios y el diablo es una metáfora de la realización del self, donde los opuestos se reconcilian en una unidad más elevada. El sermón también aborda la cuestión de la dualidad en la experiencia humana, sugiriendo que la vida misma está estructurada en torno a estas polaridades. La luz no puede existir sin la oscuridad, y el bien no puede entenderse sin el mal. Jung sugiere que la experiencia de la dualidad es fundamental para el desarrollo de la conciencia, pero también que el objetivo último es trascender esta dualidad para alcanzar una forma de unidad superior. Jung argumenta que la dualidad es necesaria para que el individuo pueda desarrollar una conciencia diferenciada. Es a través del enfrentamiento con los opuestos que el individuo puede expandir su comprensión de sí mismo y del mundo. Sin embargo, esta dualidad no es el estado final de la evolución psíquica, sino una etapa en el camino hacia la unidad. La dualidad como motor de crecimiento también es otra cuestión que aborda en este punto Jung. La tensión entre Dios y el diablo o entre el bien y el mal es lo que impulsa el crecimiento psíquico. El individuo debe aprender a navegar entre estas polaridades y encontrar un equilibrio que permita la integración de ambos aspectos. El objetivo final del desarrollo psíquico, según Jung, es la trascendencia de la dualidad. Aunque la vida está estructurada en torno a opuestos, el individuo debe aprender a ver más allá. En el cuarto sermón, Jung habla acerca de los dioses y del principio de individuación. Jung se adentra en el tema de los dioses, como estábamos comentando ayer, arquetípicos que habitan en la psique humana, estableciendo la conexión entre estas deidades y el principio de individuación. El principio de individuación es central en la psicología junguiana. Establece, como comentábamos ayer, dentro de este nivel, ciertos arquetipos que funcionan al nivel de la psique.
Jung argumenta que los dioses y las figuras mitológicas no son simples proyecciones externas de los seres humanos, sino que representan arquetipos fundamentales que están enraizados en el inconsciente colectivo. Estos arquetipos son patrones universales que se manifiestan en todas las culturas y que estructuran el modo en que experimentamos el mundo y nuestra propia psique. En este sermón, en el cuarto, tres arquetipos principales están en juego: Dios, el diablo y Abraxas. Cada uno de ellos representa una polaridad o tensión fundamental en la psique humana. Dios en el sermón es el arquetipo del orden, la claridad y la creación consciente. Este arquetipo está asociado, como comentábamos, con la luz, la moralidad y el poder organizador de la conciencia. Dios representa el esfuerzo del ser humano por darle un sentido a la existencia, por crear estructuras psíquicas que ordenen el caos del inconsciente. Arquetípicamente, Dios simboliza el poder de la conciencia para discernir, como comentábamos, ordenar y canalizar las fuerzas que están relacionadas con la luz. En la psique humana, esto se manifiesta como la capacidad para estructurar el mundo de acuerdo con normas y valores conscientes. Sin embargo, en el contexto de individuación, Jung pone mucho énfasis en que aferrarse exclusivamente al arquetipo de Dios puede llevar a una inflación del ego, ya que la persona que se identifica solo con el poder organizador de la conciencia tiende a reprimir o a negar los aspectos opuestos, los aspectos oscuros e inconscientes de su psique. El diablo, por otro lado, representa, como estábamos comentando, las fuerzas inconscientes, aquellas que la conciencia trata de controlar o de suprimir. Es el arquetipo de la oscuridad, el caos y la disolución. Si Dios simboliza la creación consciente, el diablo es la destrucción y la rebelión contra la luz. Arquetípicamente, el diablo es el aspecto de la psique que desafía el orden establecido. En la alquimia esto es simbolizado por el solve, la disolución necesaria antes de la recomposición. El diablo es el principio que descompone las estructuras rígidas para permitir el renacimiento de la psique. En el proceso de individuación, el diablo representa la sombra que debe ser reconocida e integrada. Si se ignora o reprime, la sombra emerge de manera destructiva, pero si se reconoce y asimila, se convierte en una fuente de creatividad y de energía psíquica. Abraxas es la figura más compleja en los sermones de Jung. Representa la fusión de los opuestos, tanto de Dios como del diablo, y trasciende la dualidad que caracteriza a estos arquetipos. Abraxas es a la vez luz y oscuridad, bien y mal, creación y destrucción. En este sentido es el símbolo de la totalidad psíquica y de la unidad primordial que subyace a todas las cosas. Arquetípicamente, Abraxas simboliza el self en la psicología junguiana, la totalidad de la psique que integra tanto lo consciente como lo inconsciente. En el proceso de individuación, Abraxas es el arquetipo final que debe alcanzarse para trascender la división entre los opuestos. En la alquimia, Abraxas está relacionado con el principio de la coagulación, el acto de reunir los elementos disueltos en una forma nueva, más elevada. En términos psicológicos, esto refleja la integración de los aspectos oscuros y luminosos de la psique en una totalidad más coherente. En la astrología hermética, las figuras de Saturno y Júpiter simbolizan dos polaridades arquetípicas claves que reflejan las tensiones presentes en el proceso de individuación. Estos dos planetas, en términos astrológicos, están profundamente vinculados a la lucha entre la limitación y la expansión. Como comentábamos ayer, dos fuerzas que operan constantemente en el viaje psíquico hacia la plenitud. Saturno, en este contexto, es el planeta asociado con el límite, la restricción y la estructura. En el principio de individuación, Saturno representa aquellas pruebas psíquicas que uno debe enfrentar, los desafíos, las limitaciones y las barreras que el individuo encuentra al intentar integrar su sombra y alcanzar la totalidad. En la alquimia, Saturno está relacionado con el proceso de nigredo, la fase oscura de la descomposición y la disolución que precede a la transformación. En su simbolismo psicológico, Saturno representa la necesidad de confrontar las limitaciones impuestas por el ego, la conciencia y las estructuras sociales. Es el arquetipo de la maduración a través de la dificultad y de la disciplina. Y en términos astrológicos, Saturno rige los ciclos del tiempo y el proceso de maduración, lo que lo convierte en un símbolo de poder del orden psíquico y las lecciones que deben aprenderse a través de la experiencia.
Júpiter, sin embargo, simboliza el principio de la expansión, el crecimiento y la integración. En el proceso de individuación, Júpiter es la fuerza que amplía la conciencia y permite al individuo integrar nuevas experiencias y aprendizajes. En la astrología, Júpiter es el planeta de la sabiduría y de la conexión espiritual. Y en su simbolismo psicológico, Júpiter es el arquetipo de la expansión del ser, permitiendo que la psique crezca más allá de sus límites anteriores y adopte una perspectiva más amplia. Júpiter rige, en este paradigma, la filosofía, la religión y la búsqueda del conocimiento, lo que lo convierte en una figura clave en el desarrollo espiritual. En la astrología junguiana, Júpiter es conocido como el planeta de la fortuna y de la expansión espiritual, lo que refleja su papel como símbolo de la integración de los nuevos conocimientos adquiridos durante el proceso de individuación. El proceso de individuación, según Jung, es el viaje hacia la realización del self. Este proceso implica la confrontación y eventual integración de los arquetipos que habitan en el inconsciente. En los términos del cuarto sermón a los muertos, esto significa reconciliar los principios de Dios, el diablo y Abraxas, lo que en términos psicológicos se traduce en la integración de la conciencia y la sombra, y finalmente en la unión de los opuestos. El individuo debe confrontar y trabajar con los arquetipos de Dios y el diablo, los cuales representan fuerzas ordenadoras y desordenadoras de la psique. En el proceso de individuación, se trata por lo tanto de aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de uno mismo. Este proceso se refleja en la alquimia, donde el alquimista debe pasar por una serie de etapas en las que los elementos se disuelven y luego se reúnen en una nueva forma, según el principio de lo que hemos comentado en más de una ocasión, del solve y el coagula. El objetivo final de la individuación es la realización del self, que es la totalidad de la psique representada por la figura de Abraxas. Este estado se alcanza cuando el individuo ha integrado plenamente los aspectos opuestos de su psique, reconociendo tanto las fuerzas de la luz como las fuerzas de la oscuridad, y ha logrado un equilibrio entre ellas. Esta integración representa la culminación del proceso de individuación, un estado de plenitud en el que el sí mismo se manifiesta en su totalidad. En el cuarto sermón, como estamos explicando, la figura de Abraxas es crucial, ya que representa la unidad de los contrarios. Para Jung, este arquetipo simboliza el sí mismo, el aspecto más completo de la psique, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto el mal y el bien, como la creación y la destrucción. Abraxas es una deidad que trasciende las divisiones tradicionales entre lo sagrado y lo profano, lo divino y lo diabólico. Es, por tanto, un símbolo del proceso integrador por el cual una persona llega a ser un todo indivisible. En términos alquímicos, la unidad de los opuestos está representada por la figura del andrógeno alquímico, que simboliza la perfecta unión entre los principios masculino y femenino. Esta reconciliación de los opuestos, ya sea en la forma de Dios y el diablo, o de otras polaridades que iremos analizando en el desarrollo de los sermones, es fundamental en el proceso de transformación espiritual. La realización del self es el objetivo último del proceso de individuación. Y Jung describe al self como el centro regulador de la psique, que incluye no solo la parte consciente del individuo, sino también sus aspectos inconscientes. Este concepto es paralelo a la idea alquímica de alcanzar la piedra filosofal, que simboliza la transformación completa del alquimista en un ser que ha alcanzado la plenitud espiritual. Abraxas en este concepto simboliza el self como el estado final del equilibrio y de la unidad. A diferencia de los arquetipos de Dios y del diablo que representan aspectos separados de la psique, Abraxas los une en un estado de totalidad que trasciende el conflicto entre los opuestos. En el proceso de individuación, llegar al self implica haber integrado todos los aspectos de uno mismo, tanto los luminosos como los oscuros, y haber alcanzado un estado de equilibrio y de armonía en la psique. En la psicología de Jung, el proceso de individuación es el viaje del alma hacia la plenitud, el centro y la totalidad de la psique. Es un viaje hacia la integración, hacia la liberación a través de la unión de toda la energía que podemos sublimar pues, a través del desarrollo de las funciones más elevadas de la psique. Sin embargo, este proceso no solamente tiene un componente psicológico, sino también tiene una dimensión cosmológica y simbólica
que se puede entender a través de la astrología hermética y la antigua noción de las esferas planetarias. El viaje del alma a través de las esferas celestes, como se concibe en la astrología hermética, se corresponde con las etapas de desarrollo psicológico y espiritual del individuo en el camino hacia la individuación, tal y como lo explica Jung. Cada planeta y su esfera simbolizan un principio arquetípico y una fase en el proceso de desarrollo interior. En esta visión, el viaje no es solo una metáfora psicológica, sino también un mapa cósmico que refleja la estructura del universo y su correspondencia con el alma humana. En la cosmología antigua, el universo estaba estructurado en esferas concéntricas con la Tierra en el centro y los planetas moviéndose en órbitas alrededor de ella. En esta siguiente fase vamos a tratar de explicar las esferas celestes y su significado arquetípico. Cada planeta estaba asociado con una cualidad espiritual y tenía un impacto sobre el alma del ser humano, tanto en su descenso hacia el nacimiento como en su ascenso de regreso a su origen divino tras la muerte. Jung adopta esta cosmología simbólicamente para describir el proceso de individuación, donde cada planeta representa una fuerza arquetípica que el individuo debe confrontar y asimilar en su viaje hacia el self. Vamos a recapitular asuntos relacionados con esa disposición que muchos de vosotros, los que me seguís y también quienes habéis visto los últimos vídeos ya conocéis. Vamos a hablar, pues, en principio de la luna, que representa la esfera más baja. Y la luna en este esquema simboliza el inconsciente personal, simboliza los patrones emocionales primarios, simboliza los ciclos de la vida y también las influencias ancestrales. Es la esfera más cercana a la Tierra y en el proceso de individuación representa el primer nivel de confrontación con el inconsciente. El individuo debe aprender a reconocer y a entender sus emociones y debe comprender también sus patrones inconscientes antes de poder avanzar en su viaje. En su simbolismo, la luna representa la materia prima, en la alquimia, el material sin refinar que debe ser trabajado para comenzar el proceso de transmutación. A nivel psicológico, esto implica que el individuo debe primero acceder a los contenidos afectivos reprimidos y confrontar sus patrones más instintivos. Mercurio es la siguiente esfera. Representa al intelecto, la comunicación y la alquimia psíquica dentro de este paradigma. Simboliza el puente entre lo consciente y lo inconsciente y actúa como un mediador entre los distintos niveles de la psique. En el viaje de individuación, Mercurio representa la capacidad del individuo para dialogar con sus aspectos reprimidos y transmutar las energías psíquicas conflictivas en una forma más integrada. En su simbolismo en la alquimia, Mercurio es el espíritu volátil, el principio de transformación que permite la unión de los opuestos. A nivel psicológico, Mercurio representa la capacidad de reflexionar y de mediar entre las diferentes partes de la psique, facilitando el diálogo interno y la integración de los aspectos inconscientes. La siguiente esfera es la esfera de Venus, que es el arquetipo de la concordia, la armonía y la unificación dentro de este paradigma. En el proceso de individuación, Venus simboliza el anhelo de unidad y la capacidad de establecer relaciones tanto con los demás como con las partes de uno mismo. Es el principio de coagulación en la alquimia, donde los elementos disueltos vuelven a unirse en una forma nueva y más elevada. En su simbolismo, Venus es la fuerza que une lo que ha sido separado en el proceso alquímico, el principio de belleza y equilibrio que permite la integración de los opuestos. En el contexto de la individuación, Venus representa el deseo del alma de alcanzar un estado de armonía interior, integrando las polaridades de la psique en una totalidad equilibrada. El Sol representa el centro del sistema dentro de esta estructura de esferas concéntricas. El Sol simboliza el self en la psicología junguiana, que es el centro organizador de la psique, desde ese paradigma. Es el punto culminante del viaje de individuación, donde el individuo se alinea con su propósito esencial y se integra en su totalidad. En la alquimia el Sol es el símbolo del oro filosófico, la culminación del proceso alquímico. Y en su simbolismo, el Sol representa la iluminación y la realización del self. Es el principio de la claridad y de la unidad
que permite al individuo manifestar su potencial más elevado y vivir de acuerdo con su verdadera esencia. En términos psicológicos, alcanzar el sol significa haber integrado todos los aspectos de la psique y haber logrado un estado de autorrealización. Marte es la siguiente esfera y representa los conflictos, la energía y la transformación. Significa el impulso del deseo, significa la necesidad de adquisición. En el proceso de individuación, Marte simboliza la necesidad de confrontar y superar los obstáculos internos que impiden el desarrollo del self. Es el principio de la disolución en la alquimia, donde las viejas estructuras deben ser destruidas para dar paso a la nueva forma. En su simbolismo, Marte es el fuego alquímico que purifica y transforma, y en el proceso de individuación representa la necesidad de confrontar las tensiones internas, las emociones reprimidas y los conflictos que deben resolverse antes de poder avanzar hacia una integración más completa de la psique. Júpiter ocupa la siguiente esfera, y es el planeta de la expansión, la sabiduría y el crecimiento espiritual. En el viaje de individuación, Júpiter representa el proceso de ampliar la conciencia y adoptar una perspectiva más amplia. Es el principio de integración de nuevos conocimientos y experiencias que permiten al individuo crecer y desarrollar su potencial. Y en su simbolismo, Júpiter es el rey filosófico en la alquimia, es el símbolo de la sabiduría y de la integridad espiritual. En el concepto de individuación, Júpiter representa la capacidad de integrar las lecciones aprendidas a lo largo del proceso y expandir la conciencia hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. Finalmente encontramos la esfera más alta. La esfera más alta está presidida por Saturno, que representa el límite, la disciplina y la estructura. Es el planeta más lejano y marca el umbral entre el mundo material y el espiritual. En el proceso de individuación, Saturno es la última prueba. Es el desafío final que el individuo debe enfrentar para superar las limitaciones del ego y alcanzar la totalidad. En el simbolismo de la alquimia, Saturno es el símbolo del anigredo, como estábamos comentando antes, la fase oscura y difícil del proceso de transformación, donde el individuo debe confrontar sus mayores miedos y sus limitaciones. En términos psicológicos, Saturno representa la necesidad de madurez y de responsabilidad, el reconocimiento de los límites del ego y la aceptación de las realidades de la vida. En todo ello vemos un viaje a través de las esferas planetarias que no solamente simboliza el desarrollo psíquico del individuo, sino también representa el retorno espiritual al origen, al pleroma o a la unidad primordial de la que venimos hablando estos últimos días. En la cosmología gnóstica y hermética, el pleroma es un estado de plenitud absoluta, donde todas las cosas existen en un estado de indiferenciación y de unidad, como hablamos en su momento, como comentamos en días anteriores. El objetivo del alma, tanto en el gnosticismo como en el proceso de individuación de Jung, es regresar a este estado de totalidad, trascendiendo las dualidades y fragmentaciones que caracterizan la vida en el mundo material. El ascenso a través de las esferas planetarias simboliza el proceso de integración de los arquetipos asociados con cada planeta, lo que permite al individuo liberar su alma de las limitaciones impuestas por el ego y alcanzar un estado de unidad espiritual. Este retorno al pleroma es el viaje final de la individuación, donde el individuo ha integrado todos los aspectos de su psique y ha alcanzado la realización del self. El viaje, por lo tanto, a través de las esferas celestes es una poderosa metáfora para el proceso de individuación en la psicología junguiana. Al igual que el alma debe atravesar cada una de las esferas planetarias para regresar a su origen divino, el individuo debe confrontar e integrar los arquetipos que habitan en su psique para poder alcanzar la plenitud. Este viaje implica la confrontación con el inconsciente, la integración de la sombra, el reconocimiento de las polaridades psíquicas y finalmente la realización de uno mismo. En última instancia, el viaje cósmico refleja la idea de que el proceso de individuación no es solo un asunto personal, sino una conexión con el orden cósmico y una reintegración en la totalidad universal. La reintegración en la totalidad universal que ocurre en el proceso de individuación es el retorno al pleroma, al estado primordial de unidad y plenitud que trasciende todas las dualidades y fragmentaciones.
Este viaje cósmico simboliza tanto el viaje interior de la psique hacia la integración de sus elementos conscientes e inconscientes, como el viaje espiritual hacia la reconexión con la fuente divina. En el proceso de individuación, Jung subraya que el individuo debe aprender a trascender las dualidades que gobiernan la experiencia humana. Estas dualidades, simbolizadas por los planetas y sus esferas, incluyen la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, lo masculino y lo femenino, lo material y lo espiritual, entre la luz y la oscuridad. Al integrar estas fuerzas opuestas dentro de uno mismo, el individuo puede alcanzar una mayor totalidad y armonía interna. La astrología hermética y la alquimia proporcionan una metáfora arquetípica para este proceso. En la alquimia, el proceso del Solvet coagula describe cómo las fuerzas opuestas, después de ser disueltas, deben ser unidas nuevamente en una forma superior. Y esto refleja el trabajo psicológico de integración de la sombra, donde los aspectos reprimidos o negados de la psique se reconocen y se reincorporan a la conciencia. En el contexto del viaje cósmico, los planetas representan las fases en las que el alma experimenta este proceso de disolución y de reintegración. El retorno al pleroma no es solamente un regreso en estado de indiferenciación, sino que implica la conciencia plena de la totalidad. En este punto del viaje, el individuo ha completado la integración de todos los aspectos de su psique y ha logrado la realización del self. El self, tal y como lo describe Jung, es la totalidad de la psique que abarca tanto los aspectos conscientes como los inconscientes. Es el centro regulador de la psique que organiza y unifica todos los componentes del ser. En este sentido, la realización del self es el objetivo final del viaje a individuación, como estábamos diciendo. No es simplemente una parte de la psique, sino su plenitud completa, que incluye los arquetipos de los dioses, las sombras, las polaridades y las tensiones que han sido integradas. Esta integración es el equivalente psicológico al retorno al uno del neoplatonismo o al pleroma en el gnosticismo del que estábamos hablando estos últimos días, donde el alma, después de haber atravesado las pruebas del mundo material, vuelve a la fuente de donde surgió. Son múltiples elaboraciones de un mismo motivo en donde hay, con ciertas diferencias de matiz, el desarrollo de toda una cosmología y una cosmogonía, el desarrollo de toda una comprensión del cosmos que trasciende con mucho la visión meramente materialista, meramente funcionalista y también los niveles puramente racionales, aunque no renuncia a la racionalidad, es que el sistema, sino más bien todo lo contrario. Todo este sistema es un sistema que de alguna manera se convierte en el hilo conductor de toda una manera de entender, toda una manera de concebir lo que es el universo en su conjunto. El viaje cósmico del que estamos hablando a través de las esferas no es solo un viaje interior, sino también es un proceso de trascendencia. En términos junguianos, la individuación no se trata solo de llegar a conocerse a uno mismo, un nivel psicológico superficial, sino de una experiencia más profunda de la realidad trascendental. A medida que el individuo integra los diferentes arquetipos representados por los planetas, también se mueve hacia un estado de conciencia superior, donde la dualidad y las contradicciones del mundo material son superadas en una unidad más grande. Este proceso de trascendencia implica una ampliación de la conciencia en la que el individuo se da cuenta de su conexión con el orden cósmico y su participación en un plan espiritual más amplio. La astrología hermética y la alquimia, con sus imágenes del cosmos y los ciclos de transmutación, son metáforas para este proceso de ascensión. En la alquimia, por ejemplo, la culminación del proceso de la creación del oro filosófico, que no solamente simboliza la perfección espiritual, sino también la unidad con lo divino. El viaje cósmico, descrito en términos de la astrología hermética y la alquimia, tal y como la interpreta Jung, es una poderosa imagen para comprender el proceso de individuación en la psicología junguiana. A través de las diferentes etapas representadas por los planetas, el alma confronta, integra y trasciende las dualidades de la vida psíquica y espiritual. Y al final de ese proceso, el individuo ha alcanzado la realización del self, que representa tanto la integración interna como la reconexión con el cosmos y el pleroma. Este viaje es simultáneamente un proceso de autoconocimiento y de reunificación con el todo, en el que el individuo, después de haber integrado las diferentes fuerzas y arquetipos que habitan en su psique,
retorna a la unidad primordial del cosmos. Esta visión de la individuación como un viaje cósmico resuena profundamente con las tradiciones esotéricas, herméticas y alquímicas que Jung incorporó a su obra, mostrando que el desarrollo psicológico está entrelazado con una visión más amplia del orden cósmico y la realidad espiritual. Este enfoque del proceso de individuación sugiere que alcanzar la totalidad psíquica es también un proceso de reconciliación con el universo, donde el individuo no solo se integra internamente, sino que también reconoce su lugar en la estructura cósmica, volviendo a un estado de armonía con el macrocosmos del cual siempre ha formado parte. Hemos hablado, por lo tanto, de la fusión de los arquetipos en el proceso de individuación. Este cuarto sermón de los 7 sermones a los muertos de Jung es una exploración profunda de la relación entre los dioses arquetípicos que habitan en la psique y el proceso de individuación. En resumidas cuentas, los arquetipos de Dios, el diablo y Abraxas representan los polos opuestos de la experiencia psíquica y la totalidad que se alcanza al reconciliar los opuestos. A través de la integración de los arquetipos opuestos, el individuo puede alcanzar el estado de individuación, que no es sólo una integración de lo consciente y de lo inconsciente, sino que también es una fusión de los principios opuestos en una totalidad unificada. Esta totalidad está simbolizada por Abraxas, que es el arquetipo que trasciende la dualidad y representa al self en su forma más completa. Muy bien, aquí ponemos una pausa y nos emplazamos pues para el próximo vídeo, en donde vamos a entrar en una de las fases más apasionantes. Por eso quiero centrar prácticamente un vídeo totalmente a esa fase, que se corresponde con la trascendencia del Eros y el papel del Eros en el alma humana. Si os está gustando esta serie que hemos abierto, pues yo os agradecería que pusierais un like, es decir, que indicaras que os gusta, que compartierais el vídeo en la medida de lo posible entre las personas que conozcáis y que comentéis, que planteéis preguntas, porque es mi intención, a partir de las preguntas que vosotros planteéis, hacer de las series que estamos subiendo a YouTube en Logos Astrológico una serie de vídeos monográficos para ir desarrollando de manera no tan genérica, sino más centrada en vuestras preocupaciones e inquietudes, pues todos estos temas, ¿no? Con lo cual, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, no dudéis en hacer los correspondientes comentarios y en el mejor de los casos, si está en mi mano, pues iré haciendo vídeos respondiendo a cada una de ellas en profundidad. Con lo cual, pues bueno, pues nos emplazamos para el siguiente vídeo, que va a ser muy breve, se va a publicar, va a ser muy en breve, se va a publicar, espero que si Dios mediante, de acuerdo, pues que sea mañana. Muy buenas tardes, un abrazo y estamos